En caso de circular cerca de vehículos estacionados, respetar una distancia prudencial con respecto a ellos, para evitar golpear una puerta o lesionar a una persona que se baje del vehículo por el lado de la calzada. Para los cambios de carril y de ingreso paralelo a la calzada, se debe mirar por sobre el hombro para medir adecuadamente. Debe tomarse en cuenta siempre la precaución extrema en zonas urbanas por la intervención de otros peatones y vehículos, por lo que se deben respetar los límites de velocidad en la zona. Apagar el motor si se va a tardar más de 1 minuto en marcha mínima sin movimiento. No permitir que sean eliminados sensores, conexiones o dispositivos del vehículo, que el fabricante instaló como necesarios para lograr el mejor desempeño. No conducir con los pies sobre el pedal del freno o del embrague. Tan pronto como las condiciones del tránsito y la carretera lo permitan, realice el cambio de velocidad más alta, cuarta o quinta, sin sobrepasar los límites de velocidad permitidos. Mantener la presión de las llantas recomendada por el fabricante, revisándolas cuando estén frías. Medir el consumo de combustible del vehículo en kilómetros recorridos por litro consumido y procurar disminuirlo. 115. Acelerar suavemente. Anticipar las paradas del vehículo para evitar las frenadas bruscas. Deshacerse de todo peso extra del vehículo. Preocuparse por tener siempre disponible y consultar cuando se requiera el manual del vehículo. En este viene información muy valiosa, tal como presión del inflado de las llantas, rango de revoluciones por minuto del motor, RPM, en el cual el vehículo tiene un consumo mínimo de combustible y a la vez obtiene una alta potencia, y por lo tanto se logra la máxima eficiencia del mismo. Especificaciones del tipo y calidad de los lubricantes requeridos. La forma de conducir hace la diferencia entre no desgastar el vehículo, ahorrar combustible, no contaminar el ambiente y ante todo evitar accidentes. Procesos de la conducción. Debe tenerse en consideración que en la conducción intervienen los siguientes procesos. Percepción, es el contacto que tiene el conductor con el ambiente que le rodea, principalmente por medio de sus sentidos, tacto, vista, oído y olfato. Intelección. El conductor interpreta los estímulos que percibe de acuerdo con sus conocimientos y experiencias. Volition. Como resultado de los puntos anteriores, el conductor reacciona y toma decisiones en su manejo. Prevención de accidentes. Con base en los procesos anteriores, el buen conductor tomará siempre las decisiones más adecuadas que le permitan evitar o prevenir un accidente. En este punto es importante mencionar la importancia del concepto de manejo seguro al conducir, que consiste en una serie de buenos hábitos preventivos mediante los cuales se evitan accidentes de tránsito. Podemos decir que quien maneja a la defensiva debe esperar todo, imaginar todo y suponer todo. El manejo seguro inicia con la revisión diaria del vehículo, técnicamente esto se conoce como el círculo de seguridad. Al manejar con la debida prudencia debe estar siempre alerta por cualquier eventualidad en las vías, anticipar los errores de otros conductores o peatones y estar alerta de sus propios errores. En síntesis, quien maneja prudentemente es precavido en extremo y evita todo exceso de confianza en el momento de manejar y circular. Planificar la ruta de viaje. El conductor debe elaborar un trazado de ruta considerando su nivel de destreza y conocimiento del sistema de tránsito. Aprovechar las capacidades de su vehículo, optimizar los medios disponibles que tenga. 117. De acuerdo al tipo de ruta se deben considerar las características del vehículo, doble tracción o sencilla. Aprenda a planificar un viaje de acuerdo al grado de dificultad que éste pueda tener. Saber cómo colocar el equipaje de manera segura, por ejemplo en viajes largos. Disponer de información climatológica. Saber interpretar un mapa de ruta. Configurar y utilizar equipo GPS, si se dispone del mismo. Conocer rutas alternas. Tener un plan B.
Aptitud y habilidad de manejo. Todo lo que se aprende de teoría, en materia de tránsito, debe reflejarse en la práctica. El que aspira a conducir un vehículo debe demostrar mediante un examen de manejo el dominio del vehículo y su respuesta en una corriente normal de circulación. La Ley de Tránsito establece en su artículo 84, inciso E, la obligatoriedad del cumplimiento de este requisito. Es importante decir que no por haber sido superada la prueba, se puede considerar formado al conductor, sino que apenas posee los conocimientos y práctica mínima para que se le habilite como conductor, por lo que se le considera conductor novato durante los primeros 3 años de haber obtenido su licencia. Será la práctica constante y continua y la experiencia en el manejo, lo que le llevará a eliminar sus deficiencias y a fortalecer sus habilidades para conducir eficientemente un vehículo. Condiciones de salud. Manejar un vehículo no solo implica saber hacerlo, sino también poder hacerlo. Eso significa que el conductor debe tener las condiciones físico-psíquicas adecuadas para hacerlo. Los problemas de salud que impiden conducir pueden ser transitorios o permanentes. En cuanto a los transitorios, el impedimento termina cuando se ha superado, ejemplo, fatiga. En los permanentes, la causa permanece en el tiempo. En su mayoría estas condiciones no significan una prohibición para el manejo, sino una desventaja que debe ser contrarrestada por quien la padece. Por otro lado, si el problema es severo, sí representaría una prohibición para la conducción. Ejemplo, problemas de visión graves. Cuando el problema es emocional, igualmente las causas pueden ser transitorias o permanentes, pero resulta mucho más difícil determinarlas, e incluso detectarlas salvo cuando son graves y evidentes. Un ejemplo de esto son los estados de alteración por problemas, conflictos y otros factores que impidan tener la mente clara para una buena conducción. Impedimentos permanentes. Se encuentra dentro de esta clasificación discapacidades, pérdida de algún miembro o sentido, o graves enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y epilepsia. En el momento de realizar el examen médico para obtener la licencia, el médico debe detectarlas y determinar cuáles de estas no representarían impedimento para el manejo y cuáles deberán ser remitidas al Colegio de Médicos y Cirujanos para una valoración más exhaustiva y seria. El que emite el criterio de si se es apto o no para conducir. Es claro que ciertas deficiencias físicas pueden ser suplidas con adaptaciones en los controles de los vehículos, pero ello implica que solo esa persona podrá conducir tal vehículo y no otro. Condiciones transitorias o eventuales. Son ocasionales y, generalmente, se pueden prevenir. Pueden ser físicas o psíquicas. Condiciones físicas. Los casos más corrientes son: fatiga, se origina por el exceso de esfuerzo físico o intelectual del conductor. Se puede manifestar mediante sueño o falta de concentración. Contaminación, puede ser provocada por gases provenientes del motor, si los sistemas de escape no están en buen estado, o por gases provenientes del exterior. Pueden provocar somnolencia, ardor en los ojos, molestias en la garganta, entre otros. Intoxicación, se puede dar por el consumo de drogas en general o medicamentos. 120. El sueño. El sueño al conducir es un factor de riesgo que se relaciona con una buena parte de los accidentes de tránsito, sobre todo en el sector profesional. Es casi siempre provocado por 3 factores. La hora del día en que se maneja, siendo la madrugada y las primeras horas de la tarde los momentos de mayor incidencia. La monotonía del viaje, por ello la estimulación ambiental anima al conductor. Encender la radio o una conversación interesante con el resto de ocupantes mantendrá alerta al conductor, pero evitando también las distracciones. El no tener las horas adecuadas de sueño. La vigilia es una causa directa de la somnolencia. Las personas deben dormir en promedio de 6 a 8 horas dependiendo de la edad. La somnolencia afecta la capacidad de conducir en cuanto a que se incrementa el tiempo de reacción,
Se pierde la concentración dando lugar a distracciones varias, la toma de decisiones es más lenta y menos precisa, se alteran las funciones sensoriales, perceptivas y motoras, aparecen los microzonos en los que se permanece ajeno a la situación del tránsito. Se recomienda descansar unos 20 minutos, cada 2 o 3 horas de manejo, sobre todo en recorridos largos, para evitar dormirse y provocar un accidente de fatales consecuencias como invadir el carril contrario, chocar con un objeto fijo o irse a un guindo. 121. 127 m. 172 m. H5555S5K55S555S5244 m. Conductor descansado, conductor fatigado. Medicamentos. Se producen numerosos accidentes, porque el conductor no conserva el pleno ejercicio de sus aptitudes por la ingestión de medicamentos. En ese sentido, es muy importante que el médico indique a la persona si el medicamento que le receta tiene algún efecto secundario que pueda afectar la conducción, disminuyendo así el riesgo de un accidente. Alcohol y conducción. La acción del alcohol que interesa desde el punto de vista de la seguridad vial es la referente al sistema nervioso, pues de ella dependen las modificaciones en las aptitudes y comportamientos del conductor. Gráfico 45. Condiciones transitorias o eventuales. En una primera etapa, el alcohol produce un estado de desinhibición que se traduce en una aparente estimulación, de tal forma que se produce una disminución de la capacidad de atención y de procesar la información sensorial que llega al cerebro desde distintas fuentes. Por ello, las funciones que requieren estado de alerta y decisiones rápidas, es decir, aquellas en que interviene el tiempo de reacción, son las que primero se van a ver afectadas. A medida que aumenta la concentración de alcohol se generaliza la depresión central, se produce una disminución de la capacidad auditiva y asociativa, pérdida de reflejos y sueño. De ahí que el alcohol es sumamente peligroso a la hora de conducir. Otros aspectos importantes sobre el alcohol y la conducción. El propio organismo humano produce cierta cantidad de alcohol que recibe el nombre de endógeno y que no sobrepasa la cantidad de 0,03 gramos por litro de sangre en condiciones normales. Este alcohol procede de fermentos y es susceptible de aumentar ante infecciones o ingesta elevada de hidratos de carbono. El alcohol, etanol, es una sustancia química que, tras ser ingerida, no es transformada por los jugos digestivos del estómago o del intestino, como los alimentos, sino que pasa directa y muy rápidamente, sobre todo en ayunas, a la sangre desde donde se distribuye a los diferentes tejidos del organismo. Se le llama alcoholimetría a la concentración de alcohol en la sangre o el alcohol en aire expirado. Estos son los dos mecanismos que actualmente se utilizan como test para comprobar la cantidad de alcohol presente según los parámetros establecidos por la Ley de Tránsito. 123. Es muy importante considerar que la concentración de alcohol en la sangre no es constante tras la ingesta de una misma cantidad de alcohol, varía entre personas distintas y en el mismo individuo con el tiempo. Valoremos los siguientes ejemplos que se ofrecen en relación con los licores más comunes que se consumen por edad y peso corporal. Hombre 70 kilogramos de peso. T. Cantidad de bebida estimada para alcanzar tipo de bebida alcohólica. 0,5 gramos por litro de sangre. Cerveza 2 cervezas. Vino 2 vasos. Whisky 2 vasos. Mujer 60 kilogramos de peso. R. Cantidad de bebida estimada para alcanzar 0,5 gramos por litro de sangre. Cerveza 1 cervezas. Vino 2 vasos. Whisky 1 vasos. En definitiva, el alcohol es incompatible con una conducción segura, fundamentalmente porque crea un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí mismo. Disminuye los reflejos, aumentando el tiempo de reacción.
Disminuye la visión y la percepción, reduciendo el campo visual. Disminuye la capacidad de movimientos.